recomendación hacia dónde puede ir la víctima, bueno, a denunciar y empezar todo este proceso de sanación y de justicia, ¿no? Así es. Sí, bueno, buenos días, Cecilia, gracias por la invitación. Bueno, como vos decís, recién hablamos fuera de micrófono, que bueno, nosotros como Unidad de Violencia Familiar lo que hacemos es un asesoramiento, contención y seguimiento a las mujeres en situación de violencia, tanto asistencia legal como también psicológica, y la trabajadora social, que es la que hace todo el seguimiento social de esa mujer, trata de que la mujer pueda conseguir un empleo, tratar de que esta mujer también pueda tener, aparte de ese empleo, pueda sostener a su familia, a sus hijos, porque casi siempre queda sola a cargo de sus hijos. Y bueno, y en estos casos, en algunos de ellos, surgen estas situaciones, no en todos, pero en algunos también hay casos de mujeres que sufren además estas cuestiones que son ya un delito, que es lo que hablamos recién, en el caso de que surja un abuso, una violación. No en todos los casos se da esto, pero bueno, nosotros lo que hacemos, y más que nada Alejandra, que es la abogada de la unidad de violencia, bueno, es asesorar y derivar a estas mujeres, porque en ese caso tienen que recurrir a la unidad judicial que está en la comisaría, funciona ahí en la comisaría, que es la que recepta todos estos casos de denuncias de supuestos abusos para que se investigue, o de violaciones. ¿Querías agregar algo, Ale? No, está bien, sí. Buenos días. Buenos días. Sí, como dice Ruth, los recursos institucionales que tiene el municipio a los fines de poder hacer una asistencia a la mujer es la unidad de violencia familiar, ¿sí? Bueno, que está dentro de la Dirección de Acción Social, junto con el Servicio Local de Niñez, ¿sí? De niñas, niños y adolescentes, en los cuales, ¿qué pasa? Cuando hay casos de violencia familiar, a veces cada caso es un mundo, siempre decimos, cada caso es un mundo, y dentro de ese mundo surgen también un montón de circunstancias y problemas, y en algunos casos ese tipo de circunstancias son agresiones, violencia, que hay un roce entre lo que es ya la parte delictual, ¿no? La parte que va por el derecho penal, y no propiamente hablando de lo que es la violencia familiar sin que tenga que intervenir el derecho penal, ¿sí? Nosotros como recurso institucional que tiene la ciudad de Las Varillas, no tenemos competencia para tomar cartas en el asunto, hablándolo en criollo, de lo que es de ponernos a investigar sobre esos delitos de abusos y contra la integridad sexual, porque para eso el Estado está organizado y está lo que es la unidad judicial y el Poder Judicial. Bárbaro. Propiamente hablando. ¿Qué pasa? ¿Se trabaja articuladamente? Sí, se trabaja articuladamente entre Poder Judicial, acá, Juzgado de Las Varillas, hablándolo en lo cotidiano, lo que es la unidad judicial, la comisaría, y todos los profesionales que estamos en todos estos temas, vamos trabajando articuladamente. ¿Qué es difícil? Es difícil, no lo vamos a negar, porque justamente no son casos fáciles, no son casos felices, estamos todos con casos que son casos muy tristes, ¿no? Y como vos dijiste hace un ratito, este proceso de sanación y todo esto que pareciera como que ahora salen un montón de mujeres a hacer denuncias, y nosotros no podemos decir salgan y hagan denuncias, no. O sea, cada caso es un mundo, cada caso es particular, cada caso se ve. Sí, el municipio cuenta con una unidad de violencia familiar a la cual cada mujer puede asistir a los fines de ser asesorada para ver qué camino seguir, teniendo en cuenta los protocolos que existen, qué camino seguir para poder llegar tanto a un proceso de sanación, esto a nivel particular, y a un proceso de búsqueda de la verdad a nivel legal, judicial propiamente hablando, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Y hay que tenerlo en cuenta, porque a veces en el día a día se mezcla todo y no se sabe cómo, porque
¿no? Entonces hay que ir viendo cada caso en particular. Bárbaro, es muy importante esto que decís, porque también la contención y el acompañamiento y el creerle a la víctima es muy importante también para estos procesos de sanación y de sentirse bien cada víctima con uno mismo, porque justamente se veía mucho en estos relatos que está de más decirlo, que todo el mundo los ha visto, que se repitieron una y otra vez, que tardan en decirlo años y años y años, pero porque es como que necesitan su tiempo de sanación interior, de su tiempo de proceso para poder compartir, no sé si compartirlo con el mundo, sino para poder exteriorizar lo que le ocurrió, porque más de uno se siente culpable de lo que ha pasado. Lo que pasa es que justamente lo que vos estás diciendo no es más ni menos la realidad que vivimos, pero no hoy, 2018. Desde siempre. Desde siempre, desde más de 100 años de sociedad y de vida. ¿Qué es lo que pasa? A la mujer, a las niñas y a los niños también les cuesta justamente hablar porque no les creen. Hay casos que sí, hay casos que no. No sé, yo por eso digo, cada caso es un mundo. No les creen sus propias madres, sus propios padres. Hay que ver si hay padrastros, si hay madrastras, si no son criados por sus padres y sus madres, sino por sus abuelas, sus abuelos, algún pariente. No les creen. Entonces, ¿cuál es la opción que tienen? Callarse. Callarlo, sí, así es. Entonces ahora, a raíz de todos estos movimientos que vienen surgiendo y que tampoco son de hoy, son de hace muchísimos años, justamente hoy saben que tienen espacios no solo institucionales, a nivel público oficial, sino también ONGs, mujeres que no forman una ONG pero que también están escuchando, hombres. Entonces saben que pueden hablar y que pueden confesar lo que han vivido y ahí es cuando, al reconocer el problema y al aceptar que han tenido una situación de abuso sexual o una situación de violencia, que no llega a ser un abuso sexual, sino de violencia, estamos hablando de los otros tipos de violencia. Así es. Ahí empieza ese trabajo de sanación y que ahí es donde la unidad de violencia familiar tiene que estar apoyando y ayudando a la que quiera asistir, ¿no? Por supuesto, porque tampoco es obligatorio que vayan, sino que esto es, yo quiero que el Estado se comprometa con nosotros a los fines de poder salir adelante de esta situación, pero ellas también tienen que tener y poner el compromiso de su parte de querer salir adelante y de poder empoderarse. Así es, qué importante esto que decís, que en empoderarse y en poder salir adelante y luchar por esto que le está pasando, ¿no? Bueno, esta mañana nos levantamos con una triste noticia en la portada de los principales diarios de Argentina, que por el impacto del dólar se sumaron más de 2 millones de pobres aquí en Argentina, que paradójicamente somos el granero del mundo, o éramos el granero del mundo, y hoy tenemos 2 millones de pobres más. Ruth, ¿cómo impacta esta situación aquí a nivel local? Sí, nosotros en Acción Social, si bien todo el año tuvimos mucha demanda de familias, sí se ve un incremento en estos últimos meses y por la situación general también a nivel país y que también afecta por supuesto a las varillas, que no puede ser ajena a esta situación. Pero las empresas sabemos también, además por la Oficina de Empleo, que están tratando de hacer lo posible para sostener todos los puestos de trabajo, pero se han dado algunos despidos y sostener las horas de trabajo, no reducir las horas de trabajo. Pero sabemos que en muchos casos personas que tenían un trabajo informal, ahora se les redujo el horario, trabajan menos horas o es más difícil conseguir trabajo. Más que nada las familias que asisten a lo que es Acción Social tienen un trabajo informal y trabajan de changas, muchos de albañilería, que en esta época, al estar toda esta situación más difícil, la gente a lo mejor no prioriza la construcción o ampliar su vivienda. Entonces se ve más dificultado el acceso al trabajo y también por eso vimos la demanda de este año que se incrementó en todos los programas de la provincia que trabaja la Oficina de Empleo, como el PILA, como el Por Mí, el Primer Paso también en los jóvenes, o sea que la demanda fue mayor, digamos, en todos los aspectos
y sí estamos viendo un incremento de demanda. Lo que te comentaba recién fuera de aire es que, bueno, que en estos casos las familias cuentan con varios programas, como es la tarjeta social, que en estos meses desde el Ministerio de Desarrollo Social nos han ampliado el cupo, y en casos especiales y particulares que haya una demanda urgente, podemos enviar y solicitar la tarjeta social. También a través del programa PAICOR, que recibieron las familias o están recibiendo esta semana, lo que es el módulo alimentario para el receso de los chicos que son beneficiarios del PAICOR en las escuelas. Y bueno, nosotros también ayudamos desde Acción Social, también con bolsones y con todo lo que se puede, para que las familias puedan brindar, o sea, lo que es el alimento a todos sus hijos. Así que bueno, aquí en la ciudad de Las Varillas van a estar bastante a ver, como una palabra que se me está haciendo bastante cubierto, digamos, la situación durante los recesos, que bueno, que el PAICOR ya no está funcionando más el comedor, claro. Con estos módulos que me decís, se entrega uno por niño de la familia. Sí, es uno por niño, tiene más de 30 artículos, o sea, es una caja con más de 30 artículos por cada niño. Entonces una familia, si tiene 4 o 5 niños, va a recibir 5 cajas. Bien. O sea que sería para enero y febrero, hasta que comience en marzo la actividad de PAICOR otra vez. Así que se le estaría dando las 2 cajas correspondientes a los meses que no van a estar concurriendo al colegio. Claro, sí. Bien. Así que bueno, van a estar bastante cubiertos, hambre no van a pasar, gracias a Dios. Sí, entonces. Y la tarjeta social que tenemos 230 eran los beneficiarios, ahora se incrementaron 40 más. Y bueno, estamos haciendo ahora algunas altas también en casos de que hubo bajas, bueno, de personas que han fallecido o de personas que a lo mejor la situación mejoró y le dieron de baja la tarjeta. Y en esos casos vamos a reemplazarlos por casos nuevos. Bien, y se le da, en esta tarjeta social se comentaba que se le daba un plus por estas fiestas, digamos. Sí, la tarjeta social está en este momento 900 pesos, la compra de mercadería por ese monto. Y ahora por este mes es un caso excepcional en diciembre por las fiestas, un plus de 500 pesos. Bien, así que estarían teniendo este mes de diciembre 1.400 pesos disponibles, sí. Bárbaro, muy bien. Entonces, bueno, está bastante cubierta toda la gente que por ahí le cuesta un poquito más llegar a fin de mes, le cuesta un poco más conseguir trabajo, porque la verdad que está bastante difícil conseguir trabajo hoy en día. Y bueno, y por ahí a las empresas que, bueno, Las Varillas es una cuna metalmecánica, podemos decir. Sí. Que hoy Corazón es Pauni, que la mayoría de los varillenses está trabajando en ese lugar, que también está sufriendo algunas dificultades. Claro, esperemos que esto no... Sí, que siga bien y que remonte, ¿no? Que mejore, sí. Bien, como unidad de violencia familiar, ¿cuál es el resumen que hacen de este 2018? Lo que fue transcurriendo durante el año, se han incrementado algunos casos, han podido remontar a alguna familia, por ahí alguna mamá que quedó sola, conseguir trabajo, incluirla nuevamente en el ámbito laboral. ¿Cómo se trabaja esto? Hoy está faltando otro eslabón que es la psicóloga, pero bueno, yo sé que trabajan mucho en conjunto para poder sacar adelante víctimas de violencia. Cuéntanos un poquito el proceso. Bueno, disculpa que faltan la trabajadora social, están las dos, pero bueno, y la psicóloga. Bien. Una está en sus funciones trabajando justamente, no podía venir. ¿Nos podés decir el nombre de la trabajadora social? Sí, Cecilia García y Vanessa Culazo son las otras dos profesionales que están también en la unidad. Entonces faltarían dos eslabones fundamentales, ¿no? En esta unidad. Bueno, creo que el trabajo, va a coincidir Alejandra, que este año se incrementó también muchísimo, como en todas las dependencias de acción social. Lamentablemente, en lo que es la unidad de violencia. Disculpa que te corté, ¿esto también tiene que ver con la falta por ahí de ingreso económico, la falta de trabajo, que se ven un poco más estos casos de violencia, o es algo que se da cíclicamente? A ver, son muchas cosas. Yo creo que no se puede hacer un determinismo a los fines de dar una respuesta. Hay que ver cómo... Sí, tiene que ver en algunos momentos la época del año, sí, generalmente... Pero claro, creo que es una sumatoria de diferentes aspectos y no solamente lo económico. Justamente, ¿qué pasa? A fin de año ocurren situaciones de
padres y madres que están separados y bueno, la violencia familiar se da mucho también entre exparejas, ¿no? Y surgen estos problemas a raíz de que no pasan la cuota alimentaria o bueno, en fin, esto hablando de la violencia familiar propiamente dicha, ¿sí? Bien. Después hay que distinguir lo que son los casos de violencia de género, que eso es otro caso, otro tema, pero sí, tiene que ver el tema lo económico, tiene que ver muchas cosas, tienen que ver también el tema de los mandatos sociales, los estereotipos, ¿no? Esto de que estamos con el chip de que el hombre es el proveedor de la casa, la mujer es la que se queda en la casa cuidando de los chicos, cuidando del hogar, cuidando de la familia. Hoy en día la mujer tiene que salir a trabajar exactamente igual que el hombre. El hombre ya no puede más cumplir con este mandato social de que solo es el proveedor de la casa, del hogar. También la mujer hoy es entre los dos. Y acá no se trata de que la mujer supere al hombre, ¿sí? Acá se trata de buscar una equidad en las relaciones. Sí, así es, un equilibrio. Una equidad. Porque en muchos casos yo he escuchado, bueno, pero si yo te ayudo un montón con la casa, no me estás ayudando. Estamos compartiendo las tareas, porque tanto la paternidad como la maternidad es un 50 y un 50. Sí. Que justamente si vos te pones a pensar, ¿de dónde viene esto de ser madre y ser padre? De un mandato social. Entonces, hay que ser muy responsables a la hora de decir, bueno, voy a formar un proyecto parental y un proyecto de familia, ¿sí? Entonces, a nadie le ponen, o sea, sí está el mandato social de formar una familia, tener una pareja, tener hijos, hijas, pero bueno, eso son decisiones personales. Así es. Ahora, el día de mañana, cuando ya está formada esa familia con esos hijos, o esa pareja sin hijos, ¿cómo van cumpliendo cada uno sus roles sin tener esos mandatos sociales que a la larga, si hay una relación que no es de pareja sino de despareja y hay una subordinación, empiezan estos casos de violencia familiar, de violencia de género y todo lo demás. Así es, pero también debemos hacer un clic nosotros en nuestra cabeza, porque hace un tiempo escuchaba a alguien conocido decir que bueno, que el marido de una amiga estaba sin trabajo y se quedaba en casa y la única que trabajaba era la mujer para proveer, obviamente. Pero bueno, este hombre se encargaba de la casa, cuidaba al chico y todo lo demás. Y todo el mundo lo tomaba como el vago que se queda en la casa a cuidar a su hijo porque no tiene ganas de salir a trabajar. Como que la mujer lo mantenía, o sea, porque así se dice de los amos. Es un mantenido. Es literal, es un mantenido. Y ese hombre, ¿cómo se siente cuando le dicen es un mantenido? Mal. Igual que una mujer se siente mal cuando le dicen alguna expresión que nosotros consideramos que es una expresión machista. En realidad son expresiones que no hay que saber medir. Es muy difícil. Sí. Es muy fácil escuchar, pero vos tenés la vida fácil, tu marido tiene un buen ingreso, vos estás en tu casa con los chicos. Claro. Pero ¿cómo se siente uno también cuando no tiene trabajo? Cuando no puede, a lo mejor, una mujer desarrollarse profesionalmente. Claro. También entras no sé si en una depresión, pero sí en un preguntarte, ¿estaría haciendo bien? ¿Esto es lo que yo quería para mi vida? Son muchos los interrogantes y creo que también debemos comenzar a pensar un poquito más las preguntas que hacemos o pensar un poquito más antes de hablar, porque no sabes si estás dañando o no a la otra persona. Claro. Es complicado. Sí, la verdad que sí. Y bueno, hay algo que un término que se ha empezado a escuchar mucho últimamente, ¿no? Esto de la empatía, que muchos todavía se preguntarán y muchas, ¿qué es la empatía, no? El tener un poco más de empatía en las relaciones, el lograr ponerse en los zapatos del otro, ¿no? En la piel del otro, porque más que en los zapatos de última el otro se puede sacar los zapatos y se pone otro, sino en la piel del otro, que uno no se puede, yo siempre digo, uno no se puede arrancar la piel, uno no se puede arrancar el alma. Entonces el saber ponerse en el alma del otro, en la situación del otro, eso dice mucho. Y eso, es tener esa capacidad o esa virtud y trabajarla, porque se trabaja, más las herramientas que
que se tienen a nivel profesional, a nivel humano, eso ayuda mucho. Y justamente por eso todo esto de que dicen, ¿y por qué ahora salen todas a hablar y a decir que les pasó esto, que les pasó aquello? Bueno, porque justamente ha habido personas que han tenido esa empatía social, esa empatía para poder sentarse a hablar. Y bueno, ya después cada caso es un mundo, cada caso. Claro. Sí, la verdad que sí, que bueno, que cada uno sabrá, ¿no?, interiormente por ahí qué es lo que le pasa. Bueno, Ruth, Sí. Nos fuimos por las ramas. Sí. Bueno, Pero estamos hablando de esto de que, bueno, que la demanda se había incrementado, lamentablemente, en lo que es la unidad de violencia, igual en lo que es el servicio local de niñez, que, bueno, atiende casos en que se vulnera algún derecho de niñas, niños y adolescentes, que, bueno, trabajamos de manera muy articulada, o sea, igual con todas las dependencias municipales, porque con el hospital también, esos seguimientos del hospital, desde el gabinete itinerante, que son las chicas que recorren los colegios, los profesionales, un trabajo también con las escuelas, que a partir del año pasado tienen un protocolo también para trabajar en el caso que surja que parezca que algún derecho se está vulnerando de un menor. La escuela también tiene un protocolo que se había hecho el año pasado, una capacitación con EPA y con CENAF de Córdoba. Así que bueno, tratamos de trabajar todos en equipo y dar respuesta a través de los distintos recursos que tenemos en el municipio. bien, bueno, tratan de tener como todo cubierto, ¿no? Las diferentes aristas Claro. que dependen, ¿no?, de la DAS. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿cómo es este protocolo a grandes rasgos, lo que nos puedas contar, ¿no? Porque por ahí las maestras en los colegios son las que primero detectan si hubo violencia en un niño, si ese niño está pasando por alguna situación complicada. A grandes rasgos, lo que nos puedas contar, Ruth. Bueno, la escuela en este protocolo tiene una planilla específica donde se completan datos del menor, de la familia y sobre las acciones que implementó la escuela. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, puede ser por la inasistencia de un niño, que a lo mejor faltó mucho tiempo a la escuela. Entonces, en ese caso, la escuela en esa planilla plasma todas las acciones que llevó a cabo, pero cuando ya ve que no hay respuesta por parte de la familia, se está comenzando a vulnerar un derecho que es el acceso a la educación de esos niños. Entonces, realizan esa planilla y se deriva a lo que es el servicio local de niñez, ahí en la DAS. Y bueno, nosotros empezamos a intervenir y ver lo que nosotros hacemos son actuaciones en un primer nivel, que es tratar de prevenir y bueno, y de que esta situación que está poniendo en riesgo a ese menor se pueda revertir. Cuando ya son casos de supuesto abuso que se sospecha o de violencia contra los niños, en ese caso, como decimos en los casos también de violencia, ya se tiene que recurrir a la unidad judicial, porque son ya pasa a otro nivel judicial, porque se sospecha ya de un delito, que también nos pasa muchas veces. Y bueno, en ese caso hacer la denuncia, que tienen que hacerlo el directivo del colegio, porque es el responsable y bueno, y además uno de los principios de la ley de niñez habla de la corresponsabilidad, o sea que todos somos responsables, no solamente los directivos de la escuela o las docentes o nosotros como servicio o las chicas como unidad de violencia, sino que la sociedad toda es responsable y ante un hecho tiene que denunciar. Lo puede hacer de manera anónima a la unidad judicial, llamando por teléfono. No hace falta que diga quién es el que hace la denuncia, pero para trabajar y resolver estos casos lo que se necesita es que en esos casos se denuncie sí o sí. Bien, hace un tiempo nos encontramos en una charla de microviolencia, Sí. que bueno, que fue organizada por una adolescente de 18 años que estaba terminando el colegio secundario y bueno, y hablabas de que cualquier persona podía denunciar. Yo te preguntaba, no sé si veíamos un caso cerca de niños que estaban siendo maltratados, de mujeres que estaban siendo maltratadas, por ahí la gente no quiere meterse por el hecho de lo que va a pasar después, si alguien puede tomar represalias hacia uno, ¿no? Que eso se puede denunciar de forma totalmente anónima. Sí, se puede denunciar de manera anónima, sí, porque ha pasado casos que nos llegan así por llamadas que han hecho personas, que puede ser un vecino, un conocido que sepa de la situación que está pasando el menor, o también la mujer puede ser, y tiene que recurrir, o sea, a la unidad judicial, a hacer la denuncia. Bueno, cuando ya pasa en la escuela, como te contaba recién, o sea, son responsables los directivos
y bueno, los docentes, que casi siempre los niños lo que hacen es contar el testimonio a la docente, porque es con la que siente más empatía, con la que está todos los días en el aula. Sí, viste que la casa siempre se toma como el segundo hogar. Claro, entonces bueno, han surgido lamentablemente, y surgen casos de esta índole, ¿no? Bien, los casos de abusos o de violencia hacia hombres, ¿se ha incrementado o siempre es en mayor medida la violencia hacia la mujer, lamentablemente? Sí, no, todos los casos de la unidad de violencia en estos últimos años son todos a mujeres. No han tenido casos de hombres, que puede haber casos de hombres, y a lo mejor al hombre le es más difícil todavía que a la mujer, a lo mejor de llegarse a la unidad de violencia a consultar o a ver qué puede hacer o denunciar. Eso no nos ha pasado. A ver, hay que saber distinguir la violencia familiar. Nosotros en la provincia de Córdoba tenemos una ley que es la 9283 con sus modificaciones, que habla de violencia familiar, ¿sí? Y esa violencia familiar implica en su articulado, dice que cualquier persona que sufre violencia familiar y especifica los distintos tipos de violencia, bien, puede hacer la denuncia ante la unidad judicial, ¿sí? Cualquier persona, no estamos hablando solo de mujeres. Sí, estamos hablando de hombres, niñas, niños, ancianas, ancianos, porque hay casos de violencia en los que hay también ancianas, ancianos y se ven casos así. ¿Qué pasa generalmente? También sí nos han llegado casos en los que hay violencia cruzada, ¿sí? Claro. Esto de que sí, la mujer fue, hizo la denuncia, pero después el hombre nos terminamos enterando por cada caso que vamos viendo que también hubo golpes, hubo forcejeo, hubo en fin, un montón de cosas, pero el tema es que la unidad de violencia familiar solamente se encarga y tiene competencia en este caso para brindarle el asesoramiento, la asistencia psicológica, social y legal a la mujer. Sí se deriva en el caso, porque es muy importante, porque me dicen, y sí, pero una sociedad está formada por todos, por hombres y mujeres, por supuesto que sí. Entonces se está derivando mucho a lo que es para que puedan tener una asistencia psicosocioeducativa los hombres, se están derivando a los profesionales que pueden ir dando herramientas para que puedan resolver los casos que van teniendo cada uno. Los hombres también, ¿no? Ha habido un par de casos en que han asistido los hombres y han pedido que por favor querían una ayuda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos ante esta situación? ¿Cómo hacemos para brindarle una ayuda a este hombre que manifiesta de manera voluntaria que quiere modificar sus conductas, cambiar su conducta? Ojo, porque hay que tener cuidado también que no sea una técnica de manipulación o que no sea una escapatoria a los fines de obedecer una resolución judicial en el que le manda a hacer la asistencia tratamiento que no es tratamiento psicológico, es una asistencia psicológica. Sí. Bien. ¿Sí? Así que bueno. Y en esos casos entra en competencia la psicóloga de esta unidad, ¿no es cierto? Sí, pero la psicóloga de la unidad lo que se encarga de hacer la asistencia a mujeres. Bien. ¿Sí? Está el equipo de salud mental del hospital, en el cual hay un grupo de profesionales que se encarga y se va derivando. Claro. Se va derivando según el caso y según los profesionales idóneos en la materia que vendrían a ser los psicólogos, van a decir, bueno, este caso va de esta forma, este va de otra forma y así. Bueno, muy interesante lo que me contás, porque también esto, yo nunca hubiera pensado que alguien llegara hasta la unidad a pedir ayuda o intentando escapar, ¿no? de lo judicial, por así decirlo. Y hay que tener en cuenta otra cosa, no siempre hay que tener en cuenta de que muchos van y hacen la denuncia y después viene el tema de
que no siempre hay que hacer una valoración del riesgo, ¿no es cierto?, a los fines de hacer la denuncia, y también una valoración de cómo va a sostener en el tiempo la mujer esto de que hizo la denuncia y se toman, porque si vos te pones a pensar, las denuncias que se hacen son para que el juez tome parte en un asunto en el cual de manera particular no lo pueden resolver, ¿sí? Y este juez va a tomar medidas que no solo implican las medidas de restricción que todos conocemos, puede tomar en la creatividad judicial, puede tomar un montón de medidas, ¿sí? Como por ejemplo hay casos que a un señor que cometía hechos de violencia en contra de su expareja con el auto. ¿Qué hizo el juez? Aparte de la medida de restricción de no acercamiento, de no comunicación y toda la historia, le ordenó que le secuestraran el auto a los fines de que él no pueda seguir cometiendo esos hechos de violencia. Bien. Obviamente que esto, cada juez tiene su criterio, ¿no? Por supuesto. Así es. Pero bueno, en fin. Hay casos... Sí, supongo que hay casos variados y diversos, así como cada familia, ¿no? Una mujer, una familia que llega, bueno, con alguna vulneración, ¿no?, hacia la División de Acción Social, ¿cómo se procede con ella? Esa mujer a lo mejor ya no puede volver a su hogar porque allí se encuentra la persona que la está vulnerando, o una anciana, como decía recién, o un adolescente. ¿Cómo se procede desde la unidad con la ayuda para esta persona? Bueno, cuando llega, vos decías, la unidad de violencia. Sí. Bueno, en la unidad de violencia, las chicas, bueno, receptan la demanda de esta mujer, y bueno, ahí se decide, como decía Alejandra recién, se evalúa la situación de riesgo que está atravesando esa mujer, si es conveniente o no que haga la denuncia, o si la mujer quiere o no hacer la denuncia, y en el caso de que hace la denuncia, bueno, ahí se toman ciertas medidas de protección, que casi siempre es lo de separar a este hombre que ejerce la violencia de ese hogar, y bueno, y también hay que ver con los niños, la situación de los niños. Hay casos en los que va la mujer, pero pide por favor que no, que ella no va a hacer la denuncia. Entonces, ahí está el tema, cómo vamos trabajando con esa mujer a los fines de empoderarla, pero no es empoderarla para que sea superior al hombre, sino empoderarla y darle las herramientas para que levante su autoestima y pueda salir. ¿Qué pasa? Hay casos de violencia que no son violencia física, sino psicológica. Violencia psicológica, y es lo que más de una escucha o ha escuchado en su vida en un montón de lugares, y que a lo mejor se le quemó la comida y le dicen no servís para nada, ni siquiera para hacer un plato de comida, y eso no lo escuchan una sola vez en su vida, lo escuchan todos los días, las 24 horas del día, durante sus 50 años de convivencia. Ni hablar de la violencia económica. Claro, también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo trabajamos con esa mujer? Ese es un caso de violencia muy típico, de violencia psicológica muy típico. No servís para nada, si no me tenés a mí, no podría salir adelante, ¿quién te mantendría? Y un montón de otras cosas más que se escuchan, ¿sí? Que se escuchan y que escuchamos, que nos cuentan y que piden, no, yo no voy a hacer la denuncia, y vengo a hablar con ustedes para que me den una mano, para que me asistan, para que me ayuden, pero no voy a hacer la denuncia. Perfecto. ¿Cómo trabajamos con ese caso? Ahora, hay una forma de trabajar con ese caso, porque tampoco ella está en su intención separarse de esa situación. Entonces, ¿cómo trabajamos para empoderarla y para que puedan seguir adelante? ¿Sí? Ahora está la otra situación en la que tenemos una mujer en la que sufrió violencia física, aparte de la psicológica, de la verbal y de un montón de cosas más, y bueno, ahí hay que ver cómo se trabaja, porque ya puede haber o no involucrado un delito penal, las lesiones leves calificadas por la violencia de género, por la relación que hay de pareja, las lesiones graves que también son calificadas, y las lesiones gravísimas que también son calificadas, y en última instancia el feminicidio. Entonces hay mucho para hablar sobre este tema y cómo se actúa en cada caso particular. Sí, hay un protocolo, y el protocolo es, bueno, tratar de no revictimizar a la persona, a la mujer que va y que asiste. Entonces, atenderla, hacerle una primera entrevista, hacer una evaluación del riesgo, saber y explicarle que ella, si sabe que puede hacer la denuncia, bueno, ya sabe, y explicarle y recomendarle, no recomendarle, sugerirle los pasos a seguir, que tener en cuenta y todo lo demás. Ahora,
Si ella no quiere hacer la denuncia, nosotros, comunidad de violencia familiar, y si no hay un delito, no podemos no lo pueden hacer no podemos exigirle. Y tampoco pueden hacerlo ustedes o ninguna otra persona, ¿verdad? Hay que ver cada caso en particular. Hay que ver cada caso en particular. Si es específico, creo que en cada caso, y si también, además de la violencia a la pareja, se incluye también la violencia a los niños. Ahí ya es diferente, ya también se trabaja con el servicio, o sea, y son cuestiones diferentes y particulares, porque cada caso, como decías vos, Ale, es un mundo, cada familia, entonces depende de eso, mucho lo que nosotros podamos hacer y de qué manera intervenimos en cada caso puntual. Hay juzgados que tienen un criterio ante un caso de violencia familiar, y en el que se excluye del hogar al agresor, queda la mamá con los niños. Pero ¿qué pasa? Hay juzgados en los que hasta le imponen, o sea, imponen como medida, dictan como medida cautelar que durante el tiempo que está la medida de restricción vigente o las medidas cautelares, una de esas medidas cautelares es que el padre no puede tener contacto con los niños. Con los niños. ¿Sí? Ojo, no es no puedo decir que es el caso de este juzgado ni del juzgado de Villa María. No, me estás hablando en general. En general hay juzgados en los que tienen un criterio, juzgados que tienen otro, y bueno, eso ya no depende de nosotros tampoco. Entonces hay que trabajar en base a cómo viene cada caso en particular. Sí, y después, bueno, es ver la situación de esa mujer, que muchas veces, si se da la exclusión, el hombre se va y él es el único sustento de la familia. Y a lo mejor, aunque la mujer quede en la casa con los niños, queda en la casa sola con los niños, y a lo mejor el hombre, como tiene un trabajo informal, no le pasa porque dice que no tiene plata, que no está trabajando, y queda la mujer sola, y bueno, ahí es más difícil que se sostenga esta medida de exclusión todavía, y ahí porque está, no tiene ingreso, y ahí está, bueno, todo el trabajo de la trabajadora social, de todas las chicas del equipo, en ver también de manera articulada con la oficina de empleo, si se puede conseguir algún programa para la mujer, trabajar también con el polo integral en Córdoba, o sea, con diferentes herramientas. Ir tejiendo redes, ir tejiendo redes y ver también, aparte de ir tejiendo redes, qué redes tiene esa mujer. Claro. ¿Sí? La familia, las amigas, los amigos, conocidos, los vecinos. ¿Qué redes tiene? Porque si esa mujer se encuentra acá en la ciudad de Las Varillas, que no tiene familia, que encima está con su marido o con su pareja, que se acaban de separar, y no tiene una familia que la está conteniendo y la está apoyando, ¿cómo sale adelante también? Tipo, muchas veces el violento comienza a excluirla de su círculo más íntimo y hasta de su familia. Y esa mujer queda sola y desprotegida, obviamente, porque la contención familiar es muy importante también en la vida de cada uno. Sí, y hay casos que no tienen ese sustento, digamos, de la familia, esa contención. En muchos casos no lo tienen, o a veces la familia sí está acá en Las Varillas, pero a lo mejor, como ya pasaron estas situaciones por muchas veces, y la familia a lo mejor la sostuvo, la tuvo en la casa, la mujer, y después ven que esta mujer con el tiempo vuelve con esa pareja, hay casos en que la familia no quiere ayudarla más, porque si ya pasó, dice, un montón de veces por esto, no quiere dar otra oportunidad, dice, porque sigue estando con él, sé que va a volver. Nos han tocado casos así. Y ojo, no es que se esté criticando, sino que justamente se está viendo esto de que la familia dice, y su juicio de valor es totalmente legítimo en base a cada caso. Claro, que uno cuando te habla y te explica, o sea, uno entiende, pero bueno, uno trata de ver que cambie esa opinión y decirle, bueno, yo si es mi hija, yo me pongo en el lugar, digo, si es mi hija, yo me parece que la recibiría 1000 veces, aunque ella vuelva, pero vuelve porque no puede hacer otra cosa. Entonces, bueno, es difícil y lleva mucho tiempo en cambiar esta idea de la mujer y que pueda ver que es víctima de esa violencia. O sea, muchas cuestiones que son muy difíciles de modificar y que es de a poquito. Sí, bueno, realmente estos últimos años se está viendo un proceso bastante importante, se está viviendo un cambio de mentalidad, si bien todavía nos falta
Sí. años y camino por recorrer, pero bueno, lo que pasa que también tanto la edad de nuestros padres, ellos ya tenían esa idea como marcada, si está ahí es porque le gusta, si está ahí es porque lo quiere. Y realmente hay veces que no es así, porque se ha vivido en la época de nuestros abuelos, por ejemplo, que bueno, que la mujer no se podía ni comprar un perfume, porque el padre, o sea, el padre que se sentaba en la punta de la mesa, comía primero él y después los niños, si es que quedaba, era el que manejaba absolutamente todo. La mujer ni siquiera podía estudiar. Así es. Un derecho y no hace tanto básico. No podía votar, o sea, no podía votar, derechos. no podía estudiar, no podía votar, no podía hacer nada, estaba totalmente confinada a estar en la casa de la casa, abocada a las tareas de cuidado. Que esto, bueno, viene por el tema de los roles y los estereotipos sociales y esto de la sociedad del patriarcado, y bueno, hay mucho para hablar. Justamente en esta charla que se daba, que bueno, que le estaba dando la licenciada Perla Genaro, mi hermana, ella decía, a nosotros nos criaron escuchando el arroz con leche. Me quiero casar con una señorita que sepa bordar, que sepa tejer y que le abra la puerta al hombre para que él salga a jugar. Mientras uno se queda adentro haciendo todos los quehaceres y bueno, y cuidando de esa familia que bueno, que uno con tanto amor la creó, ¿no? Porque si uno tiene un proyecto de familia, piensa tener hijos, como decías anteriormente, Alejandra, uno lo hace con la convicción del amor y bueno, y de que eso dure toda la vida, y más de una vez eso no sucede. Y bueno, y que todo esto son construcciones sociales que llevaron mucho tiempo y culturales, y que bueno, ahora nos va a llevar mucho tiempo de construir eso. Esto justamente. Y de a poco, pero bueno, o sea, gracias a Dios ahora se están viendo, se está visibilizando toda esta problemática de la violencia de género, y creo que de a poco va a haber modificaciones. Creo que uno ya lo ve con sus hijos, por ahí como que tienen otra visión diferente de la mujer, del hombre, de los roles. Ya se ven, creo, cuestiones que, bueno, por ahora son pequeñas, pero creo que de a poco va a ir avanzando, y la mujer va a poder estar en un lugar más equitativo respecto al hombre. Respecto de esto que comentaba Ruth de la visibilización, y han escuchado en estos días, el 10 de diciembre, no quiero dejar de recordarlo, el 25 de noviembre fue el día declarado por contra la violencia de ONU, declarado. Es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la mujer y hacia las niñas y adolescentes. Bien, ¿qué pasa? Han escuchado por todos lados los 16 días de activismo. ¿Qué son estos 16 días de activismo y por qué son 16 y no son 10 y no son 5 y no son 20 y no son un año, un mes? Bueno, en realidad hay que destacar que la prevención se hace en el día a día, ¿no es cierto? En cada tanto hay que ir y hay que ir trabajando y planificando lo que es esto de la prevención. Pero es importante tener en cuenta que estos 16 días surge por una campaña de la ONU que desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que el 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, también declarado por la ONU en el año 48, hace 70 años atrás. Cosa que ocurrió que la protección de los derechos de la mujer se ha tenido en cuenta, recién en el año 93 se ha tenido en cuenta que los derechos de la mujer eran derechos humanos. Entonces han pasado muchos años para que la conciencia social mundial tenga en cuenta que los derechos de la mujer también eran derechos humanos, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es visibilizar esto de la lucha contra la violencia hacia la mujer y a las niñas, a los fines de que no ocurra esto que ocurría hace tiempo atrás, de que las niñas no podían ir a la escuela, se quedaban en su casa con las tareas de bordado. Bueno, lo que pasa en el campo, lo que pasaba en el campo con nuestras abuelas, que no ha pasado hace mucho tiempo atrás, que iban hasta primero, segundo grado y después terminaban la escuela ahí. Y bueno, que también le ha pasado a algunos hombres, ¿no? Por supuesto, no ahora, sino hace muchos años atrás. Por eso esto de la Declaración de los Derechos Humanos también, y todo lo que tiene que ver con la esclavitud y un montón de otras cosas. Pero no me quiero ir por las ramas, sino de que, bueno, el tema es... Sí, es una aclaración a lo que se viene hablando, ¿no? Esto de la visibilización, si bien se trabaja con la unidad de violencia todo el año, se va a las escuelas, se trabaja con los adolescentes, también se trabaja con todo el público en general cuando se han hecho invitaciones durante el año, ya sea en Casa de la Cultura, en el Teatro Colón, y se han hecho campañas durante estos 16 días.
la unidad de violencia familiar, uno de los días, el lunes 3 de diciembre, se trabajó en conjunto con la Oficina de Empleo para visibilizar esta lucha contra la violencia hacia la mujer con los chicos que están haciendo el CIT. Es una población de mujeres y hombres de 18 a 24, 25 años que están empoderándose, mujeres y hombres, a los fines de poder conseguir trabajo, o si los que están trabajando, mejorar sus condiciones de trabajo a los fines de poder crecer, ¿no?, a nivel laboral. Y bueno, se ha trabajado con ellos. Después se ha trabajado en un taller para padres y madres en el José María Paz el día 10 de diciembre, que justo fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. También el Consejo Deliberante ha hecho una campaña visibilizando esto de la importancia de la lucha contra la violencia hacia la mujer, y también la unidad de violencia familiar junto con las profesionales de gabinete. El 10 de diciembre a la tarde, a las 5 de la tarde, hemos tenido un mini taller en lo que es el barrio Pueblo Chico con las mujeres que se han invitado a todas las mujeres de Pueblo Chico, y bueno, han asistido algunas mujeres a los fines de que puedan ir esto de cambiando el chip. Y bueno, la verdad que nos hemos llevado unas sorpresas bastante, no me gusta decir importantes, pero sí nos hemos llevado unas sorpresas, así que lindas, gratas en algunos aspectos, dentro de todo lo feo que se conoce y se aprende y se ve, pero bueno. Bien, qué importantes son todas estas acciones, ¿no? Y la verdad que bueno, se celebran y tienen muchísimo trabajo a cuestas todos los días, imagino. Sí, la verdad que sí. Es de todos los días, bueno, la demanda, es en toda la semana, el trabajo también de unidad de violencia y el servicio de niñez, bueno, de todos los equipos en realidad, de todos los equipos, y la verdad que se trabaja de manera muy articulada con todos y con todas las dependencias del municipio, que bueno, esto hace más fácil el trabajo y que tenga mejores resultados. Muy organizado por lo que veo, por lo que ustedes nos están contando, y bueno, además esto de agradecerles que hayan venido aquí a este espacio. Le robé un poquito más de media hora de su tiempo, que es muy valioso. Les agradezco muchísimo. Gracias a vos por la invitación y buen día a todos.